Pasamos al tema que te habíamos ya anticipado, el trastorno límite de personalidad y todo lo que tenemos que ir comprendiendo, porque luego nos hacemos ideas falsas. Las redes, en cualquier caso, encasillan, dicen, y generalmente esa información incompleta nos va haciendo un panorama equivocado. Así que qué mejor que el doctor Francisco Muñoz Sandoval, que es médico de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA, del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, nos cuente este asunto. Nada más voy a invitarte a escuchar un dato relevante sobre este trastorno límite de personalidad y saludamos con mucho gusto a nuestro invitado. Alrededor del 1.5% de la población mexicana vive con trastorno límite de la personalidad, TLP, el cual predispone a quien lo padece a tener conductas de riesgo para la salud, como abuso de sustancias, pensamientos suicidas recurrentes y automutilación. De esta población, aproximadamente entre el 76% y el 80% son mujeres. Con información de la Secretaría de la Salud. Doctor Francisco Muñoz Sandoval, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de esta invitación. Es la primera vez que pues, me entrevistan en los medios masivos de comunicación y bueno, pues muy halagado de poder participar aquí con ustedes informando sobre un padecimiento que bueno, es muy importante conocer, es entre la segunda y la tercera causa de atención en nuestro hospital desde hace ya muchos años. Entonces, hay mucho que decir, mucho que informar a las personas sobre lo que es este padecimiento, ya que atenderlo inmediatamente, pues, da mejores pronósticos para muchos de los problemas de salud. De acuerdo. Pues sí, tenemos muchas preguntas para conocerlo realmente y sobre todo de la mano de un profesional, ¿no? La pregunta entonces sería primero, ¿cómo lo definimos? ¿Es un trastorno de la personalidad? Y dice usted, es la segunda o tercera causa de atención. Esto quiere decir que este es un caso recurrente, es un caso pues que tiene una prevalencia alta. Es un caso recurrente, es una prevalencia muy alta en el hospital y bueno, los trastornos de la personalidad, pues este es uno de los 10 trastornos de la personalidad que se han descrito en la literatura psiquiátrica, en los padecimientos referentes a lo que es la personalidad. Y pues hay que entender, ¿no? Que primero, ¿qué es la personalidad? ¿No? La personalidad es algo que se construye a lo largo de la vida, y principalmente desde que uno nace hasta los 18, 21 años que se consolida o que se supone ya hay una consolidación de la etapa adulta, y durante todo ese tiempo, pues es evidente que las personas, pues, se enfrentan a muchas situaciones de vida de diversa índole, que combinado con la carga genética, biológica, de la manera de responder nuestro organismo al medio ambiente, pues puede dar por resultado, si las combinaciones a lo largo de todo este tiempo no son muy favorables, pues que las personas desarrollen algún mal manejo en esto que se forma durante mucho tiempo, que es el carácter. Entonces, la combinación del carácter, del medio ambiente y de la carga biológica da como resultado una personalidad. Dependiendo de cómo nos haya ido a lo largo de todo ese tiempo, es que, bueno, puede haber algún problema o algún mal manejo de nuestra personalidad y desarrollar estos conflictos. Esto es lo que hace compleja la atención, porque no hay un solo factor que lo desencadene, sino es multifactorial. Y bueno, no se puede decir que solamente por los genes o solamente por las condiciones psicológicas o solamente por el medio ambiente, sino es la combinación de todo. Por eso el tratamiento para estos padecimientos tiene que ser multidisciplinario, tiene que ser con la atención
psicoterapéutica de diversas índoles, tiene que ser con el apoyo médico, tiene que ser con el apoyo de la familia, Ujú. todo un tratamiento biopsicosocial. Doctor, de acuerdo a lo que nos estás comentando, todo lo que interviene, el carácter, el ambiente, la genética, ¿se presenta en alguna temporada, una vez que precisamente la personalidad ya se está como terminando de consolidar a los 21 años, o desde cuándo se pueden empezar a ver algunos síntomas de este trastorno límite de la personalidad? Sí, hoy en día que se ha estudiado mucho más, incluso ya tenemos definidos algunos rasgos muy particulares, incluso desde la infancia, ¿no? Anteriormente se esperaba tener ya la personalidad consolidada entre los 18 o 21 años Ujú. para considerar o hablar de un trastorno de la personalidad. Pero ya desde la infancia ya existen ciertos rasgos que se pueden atender, sí, ya desde temprana edad, porque mientras más pronto se detecten algunos de estos rasgos de personalidad muy acentuados, muy marcados, podemos ayudar a que la persona, cuando ya se consolide su personalidad, que es alrededor de los 28 o 21 años, pues tenga ya algo de manejo y de tratamiento, pero normalmente es hasta los 18 o 21 años cuando se empieza ya a manifestar mucho más la situación. Y es un poco entendible porque durante la infancia, como quiera que sea, pues estamos de alguna manera contenidos por la familia y bueno, no somos responsables de muchas de las decisiones, más los adultos, Ujú. pero cuando viene la vida adulta, cuando la sociedad nos exige que tengamos pues mayor compromiso, más responsabilidad, y si emocionalmente no somos muy estables, pues podemos empezar a manifestar mucha de la sintomatología que tiene este padecimiento, que es muy variada y muy amplia, ¿no? Por eso es complejo tratar y manejarlo por un solo esquema de atención, Ujú. pues no es tan fácil. Pues nos va a interesar. Yo creo que la audiencia seguramente se preguntará cuáles serían, digamos, las primeras reacciones o las primeras posibilidades de ir descubriendo que algo está pasando con este trastorno y que se está manifestando. ¿Qué encontraríamos? Sí, mire, si estamos hablando de personas adolescentes o niños, cuando empiezan a haber cambios de humor muy fuertes, muy intensos, y sobre todo en la vida del adolescente, que empieza a tener estas conductas muy desafiantes hacia cualquier autoridad, a cualquier situación mínima que sea, en donde se oponen a todo, pues son como datos de alarma que había que prestarle mucha atención por parte de la familia, pues, o por parte de los maestros, o sea, los maestros también deben de estar como muy informados sobre estas situaciones y cambios de humor muy rápidamente en los niños que se vuelven irritables o violentos. Ujú. ¿Sí? Todos estos datos son datos de alarma que hay que considerar. No necesariamente quiere decir que sean, digámosle así, patológicos al 100%, pero sí hay que observarlos y tenerlos presentes para que si esto empieza a disfuncionar mucho en niños y adolescentes, pues sí es recomendable que los valore y los vea el paidopsiquiatra, que es el especialista en problemas emocionales y de la conducta de niños y adolescentes. Desde ahí ya podemos empezar a considerar que, bueno, hay cosas que se pueden ir atendiendo. Ujú. Ya en la vida adulta temprana, las manifestaciones ya son mucho más evidentes, principalmente en el área afectiva, que tiene que ver con todas las cuestiones emocionales, ¿sí? Las emociones con estas personas son muy cambiantes, Ujú. van de un extremo a otro en cuestión de horas incluso, pueden estar muy eufóricos y de repente pueden estar muy deprimidos o pueden cursar por cuadros de irritabilidad y que todo les enoja. Las cuestiones de los afectos están como muy inestables, como le decimos, porque también se le conoce, tiene varios nombres, también se le conoce como trastorno de inestabilidad emocional, ¿no? Ujú. Entonces, sí hay datos que se pueden detectar desde la infancia
¿sí? Y a considerar posteriormente conforme va funcionando o desenvolviéndose la persona, ¿no? Sí, Hay muchos síntomas, ¿no? Ya le dije uno que sí. es en los afectos, pero también empiezan a tener síntomas en sus relaciones interpersonales, ¿no? Las personas empiezan a relacionarse de una manera sumamente controladora o sumamente pasiva y esto les genera muchos conflictos en sus relaciones personales. Eso es otro de los factores que se ven afectados. Y el otro es la impulsividad, ¿no? Las personas tienden a ser muy impulsivas, no tienen control sobre sus decisiones. La impulsividad no solamente es que sean violentos hacia afuera, sino es incluso en la toma de sus decisiones. De Ujú. repente ya toman las decisiones de irse de viaje y se van sin planear y sin hacer absolutamente nada, ¿no? Ese es el acto como muy impulsivo que llegan a tener y a veces, aunque saben que no está bien, lo hacen de todas maneras porque no hay un control en esa situación, ¿no? Ujú. Otro de los conflictos que también se ven afectados tiene que ver con su propia identidad, ¿no? No tienen muy bien clara la identidad de quiénes son, a dónde van, qué es lo que quieren hacer, dónde están, ¿sí? Pierden muy fácilmente esa parte de su propia percepción de sí mismos, ¿no? Y normalmente pueden estar todo el tiempo como imitando conductas de muchas otras personas sin sentirse propios. En ese Ujú. sentido que les da todo un conflicto central con este padecimiento, es una sensación de vacío ante esta dificultad para tener una identidad propia y se ve afectada esa identidad. Y una de las cuestiones, el otro punto que es que fácilmente se desubican con respecto a la realidad, ¿no? Muchas veces caen en posturas muy suspicaces, de desconfianza, incluso paranoides, ¿no? Con respecto a sentir que la gente puede estar en contra de ellos o que hablan mal de ellos, por propio obviamente también de esa falta de confianza y seguridad en sí mismos, ¿no? Son como Ujú. 5 grandes grupos sintomáticos que tiene este padecimiento y dependiendo de dónde esté más afectado, serán los abordajes terapéuticos que se le puedan dar a las personas, ¿no? Por eso es importante una valoración completa médica psiquiátrica en donde se tienen que hacer varios estudios para descartar incluso la asociación de otras patologías, porque es un padecimiento que puede estar enmascarado por otras patologías, otras enfermedades asociadas. Sí. Doctor Francisco Muñoz, le voy a recordar a la audiencia que estamos platicando con usted y que usted se adscribe como médico a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que es el CONASAMA, del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Una vez que usted nos ha descrito todos los factores o todas las posibilidades de manifestación, de expresión del límite de la personalidad, el trastorno límite de la personalidad, ya nos podremos imaginar a los padres, los hermanos, los amigos, amigas con las que convive una persona así, porque todas estas cuestiones que tienen que ver con relaciones interpersonales, con afectos, toda esta confusión incluso de identidad, pues obviamente va dando, ¿no? Va golpeteando por todos lados. Y nosotros queremos también ser una guía para las personas que están conviviendo con alguien que tenga trastorno límite de personalidad. Nada más antes me quedé con una duda, doctor. ¿Estas personas pueden, por ejemplo, terminar una carrera, suelen hacerlo, tienen así como un paralelo donde puedan desarrollar ciertas áreas, desarrollarse en ciertas áreas, por ejemplo, laboral, o se van quedando al margen? Sí, obviamente va a depender mucho de la intensidad o la gravedad del padecimiento, pero si reciben tratamiento, en nuestra experiencia, Ujú. es que las personas logran ubicarse en la realidad que tienen, sobre todo si la aceptan, pueden realmente empezar a tener cierto grado de funcionalidad, ¿no? Sí, sí, siempre y cuando obviamente se comprometan a tener un tratamiento en donde vayan aceptando mucho de lo que es la manera en cómo están funcionando. Yo tengo una frase que a ellos les digo muy fácilmente, ¿no? Esto que ustedes padecen es su propia intensidad, ¿no? Y que tienen que aprender a darle un manejo. No es que sea mala esa Ujú. intensidad, sino que tienen dificultades para poder
contenerla o manejarla. Una vez que la contienen o la manejan, pueden incluso hasta sacar provecho. Ujú. Mucha de esa fuerza o de esa intensidad que tienen estas personas es lo que los motiva para hacer eh, eh, acciones muy productivas, pero tienen que estar bajo tratamiento porque por ellos solos es imposible. Ujú. Ujú. Si ellos se unen con un tratamiento en una atención a largo plazo de su padecimiento, pueden ir desarrollando muchas de sus habilidades, ¿sí? Y tiene que ser bajo un tratamiento multidisciplinario. Y el tercer elemento que es importante es atender a la familia. La familia tiene que comprender y entender lo que es este padecimiento, y si triangulamos el paciente, el interés del paciente, los tratamientos profesionales por una institución o por un médico especializado y la familia, podemos triangular y las personas tienen muchas posibilidades de que haya mejoría en su atención, en su funcionamiento. A ver, entonces, bueno, detengámonos aquí en el punto. Ellos, dice usted, tienen que aceptarlo, o es lo mejor, que este asunto lo va a manejar la propia persona que lo está padeciendo, este trastorno límite de la personalidad. Entonces, aquí estamos hablando de tomar medicamentos, de ir a terapias, de cuántas cosas tiene que hacer desde esta posición de autorresponsabilidad. Sí, se tiene que valorar, por eso tiene que haber todo un equipo multidisciplinario donde se valore, ¿sí? Si hay, hay situaciones agregadas, comórbidas, como le decimos, son otros padecimientos que se van sumando, como ya episodios depresivos, episodios de ansiedad. Muchos de nuestros pacientes ya llegan con algún problema de abuso de sustancias que también se tiene que valorar, Ujú. ¿sí? Porque por toda la situación tan difícil de su sintomatología, caen en el abuso del alcohol y de las drogas. Todo eso se tiene que valorar para determinar si se le tiene que dar un tratamiento médico, que muchos de ellos sí lo requieren, y por el tiempo que debe tomarlo, debe ser durante todo el tratamiento, dependiendo de su evolución. Muchos de nuestros pacientes, cuando están ya en tratamiento, este, sus medicamentos pueden disminuir las dosis o incluso algunos hasta dejar de tomar algunos de los medicamentos que necesitan. Ujú. El tratamiento de base para los trastornos de la personalidad es la psicoterapia. Ese es el tratamiento principal. Y Sí. la psicoterapia tiene que ser mínimo cada semana durante un periodo aproximado de 2 años o más de estar Ujú. viniendo a un espacio psicoterapéutico, ¿no? Nosotros ofrecemos en el hospital este servicio desde hace más de 23 años, ¿no? En donde se hay toda una valoración médico-psiquiátrica, toda una atención psicoterapéutica, grupal, familiar, individual, y también se requiere una valoración neurocognitiva, porque muchas de las funciones cerebrales, como la atención, la concentración, la memoria, también se ven disminuidos por las crisis emocionales que tienen, y requieren tener o estar bajo talleres de rehabilitación cognitiva en donde las personas fortalezcan todas esas habilidades de sus funciones mentales superiores, que les va a ayudar a ir aprendiendo a manejar mayor y a regular mucho más sus cuadros de inestabilidad emocional. Entonces, si te das cuenta, yo aquí ya te estoy hablando de varias personas que intervenimos en la atención de los pacientes. Así es, sí, doctor, sí. Bueno, hay un dato que también será muy interesante que nos comentes sobre lo que escuchábamos. La Secretaría de Salud apunta que el 86% de personas que lo padecen son mujeres, alrededor, digamos, anda sobre ese porcentaje que es muy alto. Así es muy alto. Esto tiene que ver con muchas cuestiones también sociales, porque realmente estudios más serios hablan de que es el 50 y el 50%. Lo que Ujú. sucede es que las mujeres son más inteligentes, las mujeres tienen más esta capacidad verbal de expresar, de manifestar, de decir, de hablar de sus problemas, y los hombres no.
Es una cuestión en donde en nuestro servicio tenemos una relación de 3 a 1. Hay 3 mujeres por un hombre. Realmente los hombres no llegan mucho a estos tratamientos. Sin embargo, cuando se hacen estudios, por ejemplo, de cuáles son los trastornos de la personalidad de las personas que están en la cárcel, sea hombres o sean mujeres, ahí es al revés. La mayoría de los hombres tienen trastornos de la personalidad y muchos de ellos límite, ¿no? Porque pues como nunca se atendieron, incurren en situaciones en donde caen en delitos o se meten en problemas y terminan en la cárcel. Pero de acuerdo a mi experiencia, yo creo que ahí se van, tanto hombres como mujeres tienen este padecimiento, nada más que las mujeres acuden más a tratamiento. Sí. Bueno, la última pregunta y ya en escasos minutos que quedan, doctor, te pediríamos, una vez que ha sido diagnosticado, que el tratamiento, ya nos decías tú, que principalmente tiene al centro a la terapia, la vida puede seguir, es decir, se puede, no sé si el tratamiento es de por vida, pero con bien tratado, el asunto le puede dar un buen margen de vida, de calidad de vida a la persona que padece el trastorno límite de la personalidad. Por supuesto, y es importante que reciban la atención, porque si no reciben la atención, hay estudios muy serios que hablan de que la expectativa de vida de las personas que no reciben atención por este padecimiento llega a ser hasta de 18 o 20 años menos. ¿Sí? Porque se ponen en mucho riesgo y desarrollan a veces muchas comorbilidades como el abuso de sustancias u otras enfermedades hace que se complique la situación. Una persona que esté bajo tratamiento, Sí. ¿sí? Obviamente mejora muchísimo su calidad de vida. Bueno. Y puede acceder a tener una vida. Doctor, creo que vamos a regresar, si usted dispone un poquito de tiempo, nada más para cerrar, para tener este dato sobre la esperanza de vida, si te parece bien, doctor Francisco Muñoz Sandoval. Por supuesto. Hacemos un corte rápidamente. Gracias. Mucho más que dos. Más que dos géneros. Más que dos identidades. Más que dos formas de expresión. Cuidarse no es asunto de mujeres. Los hombres también nos cuidamos, porque nos queremos. Somos mucho más que dos. Vamos a cerrar la conversación con el doctor Francisco Muñoz Sandoval, médico de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones CONASAMA en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Doctor, nada más para, las personas con el tratamiento adecuado, atendiendo su terapia, definitivamente ganan años de vida. Ahí nos quedamos. Así es, no solo ganan años de vida, sino su calidad de vida va mejorando, ¿no? Obviamente empiezan a tener mejor aceptación de su padecimiento y manejo de su inestabilidad emocional. Se sabe perfectamente bien que incluso con el tiempo, con la edad, las personas empiezan a adquirir de manera natural incluso mayores recursos para enfrentar estos cambios emocionales. Obviamente con la atención, pues estos recursos se potencializan para poder manejar y su calidad de vida mejorar. Hay que ser constantes en el tratamiento y el hospital, todos los servicios que atienden a estas personas deben de tener esa paciencia de poder brindarles toda esa atención, y porque a veces hay recaídas y a veces estas recaídas tenemos que aprender de ellas y tienen que ir asimilando que pueden, aún teniendo las recaídas, sacar provecho de ello e ir generando más y más experiencia para el control de este manejo. Por eso el tratamiento básico es la psicoterapia. Hay distintos modelos de terapia, muchos esquemas de atención terapéutica. Obviamente cada lugar construye su espacio de atención terapéutico para estas personas dependiendo de las características muy particulares de nuestros pacientes y de las condiciones que tengamos para poder ejercer los programas de atención. Pero tienen siempre que ser programas de atención multidisciplinarios en donde participemos terapeutas, psicólogos, trabajadores sociales,
médicos psiquiatras y todos funcionando y obviamente si se cuenta con el respaldo de un hospital como el nuestro, que tenemos la gran ventaja de tener un servicio de urgencia las 24 horas del día para situaciones de crisis, pues podemos atrevernos a manejar a estas personas porque a veces llegan a haber situaciones que entran en crisis y requieren toda una atención médica y hospitalaria. Pues le agradecemos muchísimo, doctor Francisco Muñoz Sandoval, médico de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones CONASAMA,